Dios me le bendiga, mis queridos hermanos. Bienvenidos nuevamente a esta subprogramación, la palabra de Dios. Vamos a estar compartiendo la palabra de Dios en este día, en el libro de Hechos, su capítulo 17, versículos del 10 al 12. Amén. Pero antes de entrar a la palabra de Dios, yo quiero invitarte a ti que me estás escuchando, que si aún no has entregado tu vida, haga la confesión de la fe. Tenemos que aprender que nuestros nombres necesitan estar inscritos en el libro de la vida. Amén. Porque la palabra dice que aquel que no se haya inscrito, no se haya hallado su nombre en el libro de la vida, será lanzado al lago de fuego. Es necesario confesar que Jesús es tu Salvador. Tienes que confesarlo porque la palabra bien lo dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios es el que levantó a los muertos, serás salvo. Aleluya. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, dice la palabra. Pues la escritura dice, ¿quién dice esto? Las escrituras. Todo aquel que en él creyera no será avergonzado. Aleluya. Vendrá el día en que todos vamos a tener que rendir cuenta, pero dice la palabra del Señor que ya no habrá condenación con aquellos que estén en Cristo. Amén. Voy a hacer la oración de la fe y tú la vas a repetir. Amén. Para que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida. No importa cómo te encuentres, no importa cómo esté, lo importante es que hoy tú confieses con tus labios de que Jesús es el Señor, de que Jesús es tu Salvador, de que Él es tu guardador, aleluya. Y entonces tú vas a ser salvo. Amén. Padre Santo que estás en los cielos, me presento ante usted y reconozco de que Jesús murió por mí, de que soy un pecador, de que soy una pecadora. Yo pido perdón por cada uno de mis pecados. Yo confieso de que usted es mi Salvador. Yo pido en esta hora, mi Señor, que usted perdone cada una de mis, quizás, aberraciones, de cada uno de mis delitos, de cada uno de mis pecados, mi Señor. Yo pido en esta hora que borre cada uno de mis pecados y que usted me perdone. Y hoy yo confieso de que usted es mi Señor, de que usted es mi Salvador, mi Señor. Yo pido en esta hora, mi Señor, que usted escriba mi nombre en el libro de la vida y que no lo borre jamás, y que me ayude a yo poder caminar en rectitud, que yo pueda verdaderamente vivir una vida en santidad, que su Espíritu Santo en esta hora me selle para yo poder verdaderamente hacer la obra que usted manda en mí, mi Señor. Guíeme a través de su Espíritu Santo y guárdeme y guíeme hasta el fin. Yo hoy confieso de que usted es mi Salvador y yo pido, mi Señor, que usted me guarde, que usted me dirija y que usted, mi Señor, aleluya, perdone cada uno de mis pecados. Limpie mi corazón, limpie mi mente, limpie mi alma, limpie mis pies para yo vivir una vida verdaderamente agradable delante de sus ojos y delante de los hombres, y que yo pueda ser ese instrumento para que aquellas vidas que no le conocen puedan venir a través de mí. Ayúdeme, mi Señor, a yo ser dirigido por el Espíritu Santo. No borre jamás mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Si has hecho esa confesión de fe, tu nombre jamás será borrado, pero tienes que aprender a caminar siempre en rectitud, a caminar en obediencia, porque esa es la iglesia que se va a ir,
esa es la iglesia que va a ser levantada. Amén. Muchos de nosotros cuando estábamos en el mundo íbamos a conciertos y queríamos la firma, los autógrafos de los artistas famosos de este mundo. Pero nosotros cuando venimos a Cristo, Él nos da una nueva mentalidad. Y a donde yo quiero y tú quieres que el autógrafo sea escrito de nuestros nombres, no es en una pelota, en un bate, en un CD, en una franela, en un libro, no, es en el libro de la vida, a donde dice la palabra que si tu nombre se encuentra en ese libro, tú jamás serás avergonzado. Serás avergonzada. ¿Sabes por qué? Porque el Señor no te va a hacer pasar vergüenza. Porque cuando estuviste aquí en la tierra, confesaste al Señor como tu Salvador. Amén. Y Dios es bueno, Dios es maravilloso. No importa cómo estén tus pecados. La palabra dice, aleluya, porque no hay diferencia entre el judío y el griego, pues el mismo que es el Señor de todos, oye, el Señor de todo, o sea, de toda la humanidad, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:12, ese será salvo. Y hoy tú has confesado al Señor como tu único y dueño y salvador. Hoy tú has invocado y lo has declarado, aleluya. Entonces hoy el Señor ha escrito tu nombre en el libro de la vida, si verdaderamente lo sentiste en tu corazón. Amén. Porque dice el Señor que Él no importa cómo tú estés. Él dice el Señor, venid luego, dice Jehová, y estaremos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren como rojos, como el carnesí, vendrán a ser como blanca lana. Así dijo el Señor a través del profeta Isaías 1:18. Si hoy tú has venido a Dios, si hoy tú has confesado todos tus pecados como la oración que hicimos ahora, ya tus pecados fueron borrados, aleluya, porque Él dice que Él es justo y fiel para perdonar a todo aquel que confiese al Señor, a todo aquel que se haya arrepentido, amén, porque eso es lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros, que nosotros nos arrepintamos y luego nos convertamos a Él, amén, porque esto necesita ir unido, esto necesita ir junto, amén, convertirnos y arrepentirnos, pero el arrepentimiento viene primero que nosotros convertirnos, amén, porque tenemos que tener conocimiento de qué es lo que nos hemos arrepentido del pecado, de nuestra mala práctica, de cómo estábamos viviendo, amén, y después que entonces entendemos nuestros pecados, entonces nos convertimos a Cristo. Convertirnos es separarnos para Cristo, separarnos del mundo, o sea, para no practicar las obras de la carne, no practicar la injusticia del hombre, amén, sino viviendo una vida piadosa, una vida santa y una vida en obediencia, amén. Y la palabra que voy a estar compartiendo con ustedes, mis queridos hermanos, se encuentra en el libro de Hechos, su capítulo 17, versículo del 10 al 12, amén. Y vamos a leer la palabra del Señor para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y ellos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Amén y amén. Santo, aleluya. Esta palabra es poderosa, mis hermanos, porque aquí podemos ver, aleluya, cómo el poder, aleluya, que había en estos hombres de Dios que fueron llamados, que fueron escogidos. ¿Para qué? Para predicar la palabra, para irla a enseñar, aleluya, al mundo que Cristo es la salvación, aleluya. Pero estos hombres, aleluya, siempre se dispusieron en su corazón servirle al Señor, a pregonar el evangelio, aleluya, a llevar las nuevas, aleluya, porque ellos habían entendido, aleluya, que fueron revestidos ¿de qué? Del poder del Espíritu Santo. La promesa ya ellos la habían recibido, aleluya, y ellos fueron revestidos, Pablo y Silas, ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo de Dios es el que dirige al hombre, es el que le enseña ¿a qué? A predicar la palabra, a llevar el mensaje de la salvación. Y Pablo y Silas dice que ellos llegaron a esta ciudad de Tesalónica, fueron a ellos a llevar la palabra de Dios y entraron a una ciudad que se llamaba
Berea. Pero dice la palabra, aleluya, que habían personas que estaban ¿qué? Deseosas de qué, con una mentalidad abierta de qué, de ellos recibir la palabra para que Pablo le enseñara, aleluya, la luz de la palabra, aleluya. Pero estas personas no se conformaban solamente con oír, iglesia. Dice que ellos escudriñaban todos los días, aleluya. ¿Qué significa escudriñar? Escudriñar significa averiguar, significa estudiar, buscar, encontrar, hallar, descubrir. Y eso es lo que el Señor nos manda a nosotros en su santa palabra, que nosotros necesitamos que escudriñar, porque me parece que en ellas tienes la vida eterna, aleluya. Nosotros tenemos que aprender de estos hombres, aleluya, de las iglesias, de la ¿qué? De las primeras iglesias, la iglesia primitiva, aleluya, que eran hombres y mujeres que no solamente se conformaban con oír, sino que escudriñaban, buscaban información, a ver lo que le traía Pablo y Sila. Era verdad, era cierto. Nosotros tenemos que aprender verdaderamente a nosotros a estudiar la palabra, a buscar información, aleluya. No solamente vamos a ser oidoras de la palabra, no, vamos a estudiar, vamos a notar lo que están diciendo, aleluya, porque muchos profetas, dice la palabra, se levantarán en estos tiempos diciendo, aleluya, falsas profecías, hablando falsas enseñanzas, falsas doctrinas, mandamientos de hombre, dogmas de hombres, aleluya. Cuando la iglesia no escudriña, puede ser engañada, pero cuando la iglesia escudriña las santas escrituras, aleluya, va a conocer la verdad. Y dice la palabra que la verdad te hará libre, aleluya, libre del engaño, libre de los dogmas de hombre. Pero es necesario que a imitar esta iglesia que dice que Pablo fue una de las primeras iglesias que fundó en la ciudad de Tesalónica, aleluya. Tenemos que entender, iglesia, que Pablo fue un hombre verdaderamente que se dispuso en su corazón servirle al Señor. Tuvo amor por las almas, aleluya. ¿Por qué? Porque había algo que al hombre hoy día le falta, el amor de Cristo. Porque cuando tú tienes el amor de Cristo, tú tienes amor por las almas que están ¿qué? Perdidas. Y tú les predicas la palabra. ¿Por qué? Porque tú estás sellada con el Espíritu Santo, aleluya, y fuiste marcada, ¿para qué? Para tú ir a pregonar la palabra del Señor. Y dice que inmediatamente los hombres que enviaron de noche a Pablo y a Sila hasta Berea, ellos habiendo llegado, entraron a las sinagogas de los judíos, fueron a predicarle a los judíos. Allí habían mujeres y hombres, aleluya, que estaban escuchando que las enseñanzas de las santas escrituras. Y dice, y estos eran nobles, o sea, personas humildes, personas que siempre se dispusieron verdaderamente a oír las enseñanzas de Pablo. Los que estaban en Tesalónica pues recibieron la palabra. Ellos recibieron que la palabra de la salvación, recibieron, aleluya, las buenas nuevas. Y dice, con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Oye, ellos estudiaban ¿qué? Y escudriñaban las santas escrituras a ver si lo que Pablo y Sila le estaban hablando era cierto. Iglesia, tenemos que aprender de estas personas, aleluya, de estos judíos que no solamente iban a escuchar las enseñanzas, sino que ellos mismos se ponían ¿a qué? A escudriñar para ver si lo que ellos le estaban hablando estaba en las escrituras. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres, o sea que no fueron muchos, fueron de todo, fueron una mezcla, hombres y mujeres, aleluya. Y la palabra dice, mis amados, que la fe viene por el oír y el oír es por la palabra. Y nosotros tenemos que entender que el mismo Señor nos lo dijo en su palabra. Escudriñar las escrituras. ¿Qué es lo que vamos a escudriñar? Las escrituras, escudriñar es estudiar, buscar, encontrar, descubrir. Aleluya. Tenemos que pedirle al Señor que ponga en nosotros un espíritu de ¿qué? De nosotros buscar, de nosotros escudriñar. Ese es el espíritu que le tenemos que pedir. Aleluya. Escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Qué es lo que tenemos? La vida eterna, iglesia. Las que son las que dan testimonio de mí. Aleluya. Eso era el mismo Señor diciéndole
cuando él estaba predicando la palabra. Oye, a ustedes les parece que tienen la vida eterna, pero ustedes tienen que aprender a qué, a escudriñar, porque las escrituras van a dar testimonio de mí. Aleluya. Tenemos que entender que el Señor usó a muchos hombres, aleluya, que se dispusieron en su corazón servirle al Señor. En el Viejo Testamento, aleluya, el Espíritu Santo dirigía a hombres, pero no eran a todos. No, el Señor lo había seleccionado, hombres íntegros, hombres que el Señor lo iba a usar como sus instrumentos, como Moisés, como Abraham, como Jacob, como Jeremías, como Isaías, hombres de Dios, iglesia. Pero hoy en día el Señor dijo que Él derramará su espíritu sobre toda carne, pero es toda aquella persona, hombre, mujer, que verdaderamente le invoque, que lo busque. Esa es la única manera, aleluya, que va a venir a nosotros, que el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no puede morar en un vaso sucio. No puede morar en un templo sucio, aleluya. No puede morar, aleluya, en un templo donde no se le abra la puerta. Dios es un Dios santo, aleluya, y Él siempre está presto, ¿para qué? Para entrar, si tú le abres la puerta de tu corazón. Y dice la palabra: y no queréis venir a mí para que tengan vida. Así dijo el Señor, aleluya. En Juan 5:40, hay muchos que no quieren venir. ¿Por qué? Porque espiritualmente están ciegos, espiritualmente están muertos, aleluya. Porque el príncipe de las tinieblas, que es Satanás, el que opera en la mente del hombre, lo tiene atado. Amén. Pero nosotros tenemos que entender, aleluya, que hay una promesa de parte de Dios, aleluya, que todo aquel que confiese al Señor como su Salvador será salvo. Pero nosotros como iglesia de Dios, aleluya, que estamos de este lado como Pablo y Silas predicando la palabra, tenemos que aprender ¿a qué? A predicar el evangelio. Tenemos que aprender a predicar el evangelio, aleluya, porque nosotros hemos entendido, aleluya, que el que está operando en este mundo, en la mente del hombre, aleluya, ¿es quién? Es el maligno, y no le permite ver la luz de la palabra, no le permite, aleluya, escudriñar. ¿Por qué? Porque no quieren escudriñar, no quieren buscar, no, es más importante buscar otra cosa, es más importante deleitarnos en el placer, aleluya, que nos ofrece este mundo. Así hay muchos, pero tú y yo vamos a seguir predicando la palabra, aleluya, porque dice la palabra del Señor. Jesús le dijo: nunca leíste en las escrituras, no, porque no leen, nunca han leído, aleluya, le dijo: nunca has leído en las escrituras que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Quién es la cabeza? Es Cristo Jesús. Si tú y yo no tenemos la sabiduría de Dios, aleluya, que desciende del reino de los cielos, somos unos inútiles, aleluya, porque la sabiduría que el hombre tiene, o sea, que tú y yo tenemos aquí en este mundo, sin Cristo, sin el Espíritu Santo, es una sabiduría terrenal que dice que es animal y diabólica. Pero dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha sido esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Aleluya. Nosotros, que el Señor ha abierto nuestros ojos espirituales, que hemos resucitado con Él, aleluya, que somos nueva criatura, hemos visto, aleluya, la maravilla que el Señor ha hecho en nuestras vidas, que hemos entendido y hemos reconocido que antes de conocer al Señor, nosotros éramos unos inútiles, nosotros éramos, aleluya, unos fracasados, éramos unos huérfanos. Pero hoy en día el Señor abrió nuestros ojos espirituales y nos hizo entender las maravillas que Él hace, aleluya, y entendemos que Él fue la piedra que los edificadores echaron a un lado, porque Él vino a los suyos. ¿Los suyos qué? Lo negaron, aleluya. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de Él. Así dijo el Señor, aleluya. Mateo 21:43. ¿Quién es el que va a recibir el reino de los cielos? Todo aquel que produzca el fruto ¿de qué? El fruto del Espíritu Santo, porque el Señor dice: por vuestro fruto los conoceréis, aleluya. ¿Y cuáles son los frutos? La obediencia. Ese es un fruto, la obediencia, el sujetarte tú a hacer la voluntad de Dios. Ese es un fruto. Un fruto es tu negarte a ti mismo, aleluya. Un fruto es tu verdaderamente seguir las huellas de Cristo, seguidoras de Cristo. Y esos son frutos que el Señor va a reconocer aquel día, en la hora que el Señor regrese, aleluya. Porque el Señor lo dice en su palabra claramente: escudriñar
las escrituras porque vosotros me parece que en ellas tienen que la vida eterna. Y eso es lo que el Señor quiere, iglesia. Nosotros tenemos que entender que tenemos que predicar la palabra. Dice la palabra que Pablo y Sila predicaron la palabra, que muchos de ellos se convirtieron. Pero no solamente Pablo y Sila predicaron la palabra, también Felipe, aleluya, que fue un hombre de Dios, un hombre que predicó la palabra, un hombre que se dejó dirigir por el Espíritu Santo. Todos estos hombres fueron dirigidos ¿por quién? Por el Espíritu Santo, aleluya. Y cuando tú y yo tenemos el Espíritu Santo, ya tú tenemos la herramienta que necesitamos, aleluya, lo que nos va a empujar a nosotros a hacer la obra, aleluya. Un carro no puede andar si no tiene gasolina, aleluya. El hombre de Dios no puede andar si no tiene el Espíritu Santo, aleluya, porque el Espíritu Santo de Dios es el que nos va a ayudar a ¿qué? Hacer la obra, aleluya. ¿La obra qué? La obra que tú y yo vamos a hacer es predicar la palabra, pero la obra del Espíritu Santo es convencer ¿a quién? Al hombre y a la mujer que está en desobediencia, que está en pecado, pero tú y yo le predicamos la palabra, amén. Y dice la palabra del Señor que Felipe un día fue dirigido ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Y dice la palabra en Hechos 8:29, y el Espíritu dijo a Felipe, ¿quién le dijo a Felipe? El Espíritu. Él fue guiado por el Espíritu. Acércate juntamente a este carro. Acudiendo Felipe, dice, oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, pero entiende lo que lees. O sea, Felipe se dejó dirigir por el Espíritu Santo porque había un hombre que era el eunuco, aleluya, que estaba, dice que estaba leyendo a las escrituras de Isaías. Pero dice, aleluya, que Felipe estaba escuchando lo que él estaba leyendo. O sea, que este hombre, el eunuco, lo estaba leyendo en voz alta. Y dice, acudiendo a Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. Y dijo, o sea, Felipe le preguntó, ¿tú entiendes lo que lees? Aleluya. Y el eunuco le dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Aleluya. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. O sea, hay muchos así, tristemente, iglesia. Ese es el panorama que estamos viviendo hoy en día, que hay muchos que están leyendo la palabra, pero leer y estudiar y escudriñar es muy diferente, porque leer cualquiera lee, pero escudriñar, estudiar, meditar, aleluya, averiguar, es muy diferente. Y eso es lo que nos hace falta a nosotros, aleluya, hacer como estas iglesias primitivas que hacían, que buscaba las escrituras a ver si lo que le estaba diciendo Pablo y Sila eran ciertos. Y así tenemos que hacer nosotros. Y este hombre, aleluya, estaba leyendo las escrituras de Isaías. Y Felipe le dijo, oye, pero tú entiendes. Y yo te pregunto a ti, ¿tú entiendes la palabra de Dios? ¿Tú entiendes, aleluya, cuando tú lees la palabra de Dios? Porque dice que este hombre, el eunuco, le dijo, pero no hay quien me predique, no hay quien me enseñe. No, hoy no se enseña la palabra. Hoy nadie quiere hablar, aleluya, de la santa palabra que te va a llevar a ti al cielo, sino que se está profetizando y se está hablando de los tesoros del reino de la tierra. Se está hablando de muchas bendiciones, se están hablando de hinchar nuestro territorio aquí en la tierra, aleluya, y no se está hablando del evangelio santo, del evangelio que nos trae a nosotros al arrepentimiento, que nos aparta del pecado, aleluya. Y esa es la palabra que nosotros tenemos que aprender a predicar, aleluya. Nosotros fuimos llamados para traer el reino de los cielos, aleluya. Y dice la palabra, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzó desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Oye, dice que Felipe abrió su boca. ¿Para qué? ¿Para qué? Para anunciar el evangelio de Jesús, aleluya. Cuando el Señor vino y fue tentado por Satanás en el desierto, le dijo, no solamente de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando tú y yo comenzamos a predicar la palabra, es la boca de Dios que está hablando, aleluya. ¿Por qué? Porque tú y yo nos estamos dejando dirigir por el Espíritu Santo. Estamos trayendo palabras de vida, palabras de esperanza, palabras de salvación, no palabras de prosperidad, no palabras, aleluya, de que te van a engrandecer. No. Nosotros estamos aquí para predicar el evangelio de Jesús. El evangelio de Jesús es el que salva al hombre. ¿De qué? De todo lo que va a venir. ¿Para dónde? Para este mundo, aleluya. Había una mujer que se guardó, una mujer que nosotros tenemos que aprender ¿a qué? A imitarla, porque nosotros podemos ser imitadores de las personas que verdaderamente sean dignas de imitar. El mismo Pablo dijo, aleluya,
Sé imitadores de mí como yo de qué, como yo de Jesucristo. Aleluya. María fue una mujer que verdaderamente supo servirle a su Dios. Ella misma reconoció, su alma se regocijó, aleluya. Y dice que ella verdaderamente, aleluya, entendió de que Jesús era su Salvador. Y dice que todo lo que ella había escuchado de parte de Dios, que era el mismo Jesús, dice que ella lo guardaba ¿en qué? En su corazón. Así dice la palabra del Señor, aleluya. Y dice, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Lucas 2:51. María guardaba todo lo que ella había escuchado, todo lo que él estaba enseñándole a los fariseos, a los escribas. Dice que ella lo guardaba en su corazón, y esto es digno de imitar, aleluya. Esto sí es que verdaderamente nosotros tenemos que aprender a imitar de María, aleluya. La obediencia, aleluya. Ella tenía un querer, ella ¿en qué? En guardar la palabra de Dios, y eso es lo que tú y yo tenemos que aprender, porque dice la palabra del Señor que todo aquel que guarde su palabra, ese será salvo, aleluya. Todo aquel que resista hasta el final, dice la palabra del Señor, que ese será salvo. Iglesia, nosotros tenemos que entender que el Señor está a la puerta, y nosotros tenemos que aprender ¿a qué? A predicar la palabra. ¿Por qué? Porque para eso fue que fuimos llamados, iglesia. Para eso fue que tú y yo fuimos llamados, aleluya, para predicar la palabra. Tenemos que aprender a escudriñar, a buscar la palabra, aleluya, porque dice la palabra del Señor, Proverbios 2:4. Si como a la plata la buscare y la escudriñara como a tesoro, entonces, oye, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Qué es lo que viene de Dios, iglesia? El conocimiento. Viene la sabiduría, viene la inteligencia. ¿Pero cómo? Cuando tú comiences ¿a qué? A escudriñar las santas escrituras. Si tú buscase, como dice, si tú como la plata la buscares y las escudriñara como a tesoro, ¿qué es lo que tú y yo vamos a escudriñar, a buscar? El tesoro es las santas escrituras. Y cuando tú comiences a escudriñar, a meditar en esta palabra, entonces dice, oye lo que dijo Salomón, entonces entenderás el temor de Jehová. ¿Cómo se lo vas a entender? Cuando comiences a escudriñar. Porque todavía, aleluya, todavía no ha entendido lo que el Señor demanda de su palabra. Porque cuando viene el temor de Dios, entonces nosotros verdaderamente, ¿qué vamos a hacer? Nosotros nos vamos a sujetar a hacer la voluntad de Dios. Vamos a ser obedientes a la palabra de Dios. Amén. Y eso es lo que el Señor demanda, iglesia, de cada uno de nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Tenemos que aprender ¿a qué? A nosotros hacer lo que el Señor manda en su palabra, a predicar la palabra, aleluya. Juan el Bautista, perdón, Juan el discípulo amado, no había entendido todavía. Eso fue cuando el Señor lo estaba enseñando, lo estaba discipulando. Todavía él no le había caído, como quien dice, como decimos nosotros, no le había caído el 20. Dice, aleluya, que el Señor ya había tenido fama. Ya cuando él comenzó su ministerio, sus 3 años, a predicar la palabra, a traer el reino de los cielos, aleluya, a traernos el plan de la salvación, porque eso fue lo que él predicó. Muchos creyeron y muchos ya estaban predicando, sacando demonios en el nombre del Señor, aleluya. Y cuando Juan estaba con Jesús, pasaron por una sinagoga y dice, aleluya, Juan el discípulo amada, pero todavía no le había caído el 20. Dice que Juan le respondió diciendo, maestro, hemos visto a uno que a tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, se lo prohibimos porque no nos sigue. Oye, esto fue Juan, iglesia, Marcos 9:38. Él todavía no le había caído el 20, aleluya. Le dijo, oye, allí están sacando demonios en tu nombre, pero ellos no andan con nosotros. Oye, ¿y qué le dijo el Señor? El Señor los reprendió, aleluya. Porque el Señor, aleluya, ya ha derramado su Espíritu Santo. Él dijo que Él derramará su Espíritu Santo sobre toda carne. ¿Para qué? Para que tú y yo vayamos a sacar demonios. Para que tú vayamos a levantar al paralítico, a predicarle la palabra. Porque dice la palabra del Señor, porque el que no está contra nosotros, por nosotros es. El Señor le dijo, déjalo que él haga lo que tenga que hacer, aleluya. Sí, porque si tú y yo no hacemos lo que dice el Padre, lo que dice las Santas Escrituras, entonces tú y yo estamos en contra de él. Porque la voluntad de Dios es que tú y yo prediquemos ¿qué? Que prediquemos su palabra. Felipe siguió predicando la palabra. Dice que
que Felipe, cuando se dispuso en su corazón a servirle al Señor, llevar el evangelio, dice que muchas personas fueron ¿qué? Convertidas, se convirtieron creyeron en la santa palabra. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio, ¿qué es lo que anunciaba Felipe? El evangelio, anunciaba el evangelio del reino de Dios, no el reino de la tierra, el reino de Dios, aleluya. Y el nombre de Jesucristo se bautizaron hombres y mujeres. ¿Oíste? Se bautizaron hombres y mujeres. Hechos 8:12. Así dice la palabra del Señor, iglesia. Y nosotros tenemos que entender que el Señor está a la puerta y nosotros tenemos que seguir pregonando el evangelio, porque para eso fue que fuimos llamados. Amén. Yo espero, mis queridos hermanos, que esta palabra haya sido de mucha edificación, y recuerden, vamos a seguir pregonando el evangelio, vamos a seguir predicando el evangelio de Cristo, el evangelio del reino de los cielos, aleluya, para que cuando suenen las trompetas, las iglesias se levanten y nos vayamos con nuestro Señor, aleluya, porque hay un lugar preparado para cada uno de nosotros, amén. Entonces hoy es el día que el Señor hizo y vamos a seguir pregonando su evangelio, amén. Dios me le bendiga y Dios me les guarde, amén.